En Toledo se formó lo que se denomina en el siglo XII y XIII la unión, o por lo menos la reunión de las tres culturas, latina, hebrea y árabe. Podríamos decir con toda facilidad que dejamos al lado la castellana, pero también la incluimos. En esa reunión se forma la Escuela de Traductores, que une a especialistas en distintos aspectos del saber y de la cultura. La Escuela de Traductores, denominada de Toledo, cambia del idioma árabe, traduce del idioma árabe al latín las obras y le da un gran valor a esa época porque aprovecha no solamente las traducciones, sino también el contacto personal de los traductores para enriquecer la obra. Se puede decir con toda tranquilidad y seguridad que a España le cabe el honor que en esos siglos fue el enlace de transmitir culturalmente todo lo que viene de Oriente a través de los árabes y de lo que podemos llamar también la cultura omeya. Con esta idea, Huella de nuestro tiempo, les presenta hoy un programa relacionado con Toledo, también con el rey Alfonso X el Sabio. Su título va a ser muy genérico: Escuela de Traductores de Toledo. Escuela de Traductores de Toledo. Con toda seguridad podemos decir que es la que recibe el mensaje cultural de aquella famosa escuela de Alejandría que recogió la cultura bizantina, se expandió por Persia e Irán y toda esa cultura fue traída a Europa por los árabes. La Escuela de Traductores de Toledo reúne a árabes, judíos y cristianos. En esta histórica conmemoración y recuerdo, tanto científico como cultural, Toledo se le puede considerar como una ventana por la que nosotros podemos contemplar 4 siglos de hegemonía cultural peninsular. El tema es muy atractivo, el tema es muy amplio, muy genérico, pero muy concreto a la vez. Para tratarlo tenemos en el estudio a doña Paulina López Pita. Como siempre, nosotros agradecemos a nuestros invitados que estén no solamente con nosotros, sino que a nuestra llamada pues respondan, como siempre, favorablemente para transmitir vuestro saber, vuestro trabajo, que es lo que nos interesa en el programa Huellas de nuestro tiempo. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros, a ti especialmente, Andrés, por contar conmigo para hablar de la Escuela de Traductores de Toledo. Es siempre un placer. Pues amigos, doña Paulina López Pita es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Historia y además es catedrática de Enseñanza Media. Hoy se llama otra cosa, pero ella mantiene su título, y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pertenece a la Cofradía Internacional de Investigadores, es investigadora nata y además es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Especialista, porque lo dejo para el final en esta exposición, porque tiene la especialidad de
filología semítica, especialidad árabe, lo que nos lleva a disponer de ella de una manera agradable para tratar el tema de la Escuela de Traductores de Toledo. Por supuesto, la primera cuestión, muy genérica, pero ¿qué hay que hacer? ¿Por qué la Escuela de Traductores de Toledo? Hay que pensar que Toledo arraigó una cultura que ya provenía de Bagdad. En Bagdad se había creado en tiempos de Al-Ma'mún, el califa Abaxí, en el año 830, la llamada Casa de la Sabiduría, que era una mezcla de biblioteca, de academia, de centro de traducción, en la que se traducían obras provenientes de Oriente al árabe. Toda esta forma de trabajar que se divulgó en Bagdad la heredó Córdoba, la Córdoba omeya, porque estaba deseosa de imitar todo lo que se hacía en Bagdad, y de Córdoba pues pasó a Toledo. Para que viniese aquí a Toledo influyeron varios factores. Hay que pensar que la antigua Regia, la que entonces se llamaba la Madinat al-Mulú, la ciudad de los reyes, o Tulá, pues se había producido un despliegue cultural importantísimo durante el reinado del rey Al-Ma'mún, del rey Taifa Al-Ma'mún. Y hay que pensar, como puso de manifiesto el prestigioso arabista Juan Bernet, que la época de los taifas fue una época de máximo esplendor en el ámbito cultural, porque siempre se asocia la época taifa a un desastre político, pero sin embargo en la cultura adquirió el máximo esplendor. E indudablemente eso lo encontrábamos en Toledo durante el gobierno de Al-Ma'mún. Es muy curioso porque en aquella época de los reyes de taifas se decía que Sevilla era el paraíso de los poetas y Toledo era el paraíso de los científicos. ¿Por qué en Toledo?, me preguntabas, Andrés. Pues Toledo fue la primera ciudad que pasó a manos cristianas, que estaba en poder de los musulmanes, sí, gobernaba Al-Qadir, y de todos es conocido que fue el rey Alfonso VI quien la recuperó para la cristiandad. Y como tú también anticipabas, había una población muy numerosa, eran unos 200.000 pobladores, entre los que se encontraban musulmanes, judíos y mozárabes, y esto indudablemente será un factor sumamente importante. Además, en Toledo se contaban con unos fondos bibliográficos importantísimos. A Toledo vino a parar toda la gran biblioteca que se había formado en Córdoba en tiempos de Al-Hakam II, que había más de 400.000 volúmenes. Todo eso vino a Toledo. Entonces Toledo se va a convertir en un foco de irradiación de cultura, porque además en Toledo se formó una de las mejores bibliotecas, tanto por lo que provenía de Córdoba como por lo que también venía directamente de Oriente, y todos esos libros eran totalmente desconocidos por los cristianos, por lo cual indudablemente eso va a ser un foco de atracción. Ahí tenemos un poco en el mapa, ¿verdad?, todo el desarrollo de la dominación árabe en la península. Efectivamente, aquí queda reflejado en este mapa, bueno, pues todo el poder que tenía el califato de Córdoba, como Tulá dependía exactamente de Córdoba, de la Córdoba califal. Lo que pasa es que siempre ya he sabido que Toledo siempre fue una ciudad bastante rebelde frente al califato de Córdoba, y el reino taifa que se formó después de 1031, cuando desapareció el califato de Córdoba, pues tuvo muchísima fuerza, mucha importancia, y entonces uno de sus reyes, Al-Ma'mún, fue el que logró reunir toda esta biblioteca que desde Córdoba, el término que se empleaba entonces, pues va a pasar a Tulá. Aunque sea un paréntesis, a mí siempre me llama mucho la atención cuando se tratan estos temas, la ciudad de Toledo, como que en todo el periodo castellano, que fue amplio
y grande, influyente, absorbió totalmente la península, como Toledo, según los especialistas, no sé si yo estoy acertado en esta afirmación, por ese motivo te la cuestiono, como los especialistas al tratar a Toledo dicen no se ajusta al mundo castellano, no se acopla, es como si fuera, hay una nota discordante. Eso puede ser un poco explicado por toda esta trama Toledo en cierto sociopolítica arábiga. Toledo siempre tuvo un estatus muy especial. Cuando Tulaitola dependía de Córdoba, del califato de Córdoba, siempre se mostró muy rebelde, hubo muchas sublevaciones. Y después, frente al califa, esto lo recordamos muchas veces, y después Toledo tenía unas características especiales que no tenían otras ciudades castellanas, de ahí la singularidad propia de Toledo. En Toledo, este es otro factor importante para que arraigase en Toledo, ahora de lo que hablaremos, de la Escuela de Traductores, fue realmente por esa riqueza de población que tenía y que tú apuntabas. Había muchos musulmanes. ¿Por qué se quedaron muchos musulmanes aquí a vivir en Toledo después de 1085? Porque las condiciones que les puso el rey Alfonso VI eran unas condiciones buenas, se les garantizó que podían continuar viviendo en Toledo y se les mantenían algunos privilegios, aunque no es momento para detenernos en ellos, aunque luego no se llevó del todo a cabo. Bueno, pero de momento decidieron quedarse porque tenían buenas condiciones. A mí es que me gusta, Lina, cuando os tengo aquí, preguntaros cuestiones que pueden ser muy interesantes para los que nos ven y escuchan, porque hay cosas que se dejan en el aire, no se conocen históricamente. Efectivamente, y sobre todo yo creo que aunque se conozcan, hay que relacionarlas, porque siempre hemos oído hablar de musulmanes, hemos oído hablar de mozárabes y hemos oído hablar de judíos. ¿Por qué la población judía en estos momentos tuvo tanta importancia en Toledo? Primero, porque también creció numéricamente de forma considerable. ¿Y por qué creció? Muchos ya vivían aquí en Toledo en época de los musulmanes, pero después otros vinieron desde Al-Ándalus. ¿Por qué? Porque la situación que vivieron bajo el poder de los almorávides y los almohades fue muy difícil y dijeron, bueno, pues nos vamos a Toledo. Y por otra parte, vinieron muchos judíos del sur de Francia, precisamente ¿por qué? Porque vinieron atraídos por esa voz que iba corriendo ya en Europa de que Toledo tenía muchos fondos, de que Toledo era una ciudad rica y además en las que se les podía permitir con cierta tranquilidad. Y a esto hay que sumarles los mozárabes. Indudablemente que en Toledo la población que curiosamente, bueno, curiosamente no, que todos hablaban árabe. Que eso sí que era importante. Efectivamente, y en eso haremos hincapié cuando nos detengamos a hablar. Bien, pues vamos a entrar en la Escuela de Traductores de Toledo. Primero, explicar el concepto escuela, aunque sea muy brevemente. Sí, indudablemente me alegro que hagas hincapié en esta cuestión, porque quiero decir que en Toledo no fue el único lugar donde se van a hacer. Como ya puso de relieve Josep María Millás Vallicrosa, porque también se hicieron traducciones, por ejemplo, en otros lugares como en el monasterio de Ripoll o en Tarazona. Pero ¿por qué cuajó en Toledo la llamada o la mal llamada Escuela de Traductores de Toledo? Porque tuvo una continuidad y las obras que se hicieron fueron cuantitativas, dos aspectos muy característicos que hay que tenerlos también para Toledo. Y ahondando en lo que tú me preguntabas de la Escuela de Traductores, hay que pensar que el concepto o término propiamente tal de Escuela de Traductores aparece por primera vez desarrollado en 1874, cuando un alemán, Valentin Ross, que era un crítico de textos, lo empleó al traducir un libro de Ptolomeo y la Escuela de Toledo. Aunque hay constancia
de que un profesor francés también especialista en temas orientales, Amable Jourdan, había utilizado ese término, pero él lo había utilizado como colegio de traductores. Pero vamos a hacer hincapié en esto porque es interesante. No todo el mundo está de acuerdo con que se emplee la denominación de escuela de traductores propiamente tal. El primero que lo apuntó fue Francisco Márquez Villanueva. Es un hispanista sevillano, pero que realizó todos sus trabajos en Boston. Hizo una obra muy conocida que se llama el concepto cultural alfonsí, donde trabaja todas estas cosas sobre Alfonso X. Pero dice que se habla impropiamente de la escuela de traductores, que no se trató de un centro educativo, sino que era un grupo que conjuntamente se reunían y que se dedicaban a investigar y a traducción. Esta idea que surgió partiendo de este profesor la ahondó otro arabista muy conocido, actual, Eduardo Manzano, quien incide en lo mismo. No hubo una escuela de traductores propiamente tal, es decir, no hubo un edificio que dijera escuela de traductores como hoy día existe, pero en los siglos XII y XIII no existió la escuela propiamente tal, no existió un edificio donde hubieran varios maestros y varios discípulos, sino que fueron unos grupos, bien de modo individual o colectivo, siempre trabajando conjuntamente judíos, musulmanes y cristianos, los que bien a título individual o bien como protegidos por unos mecenas, tenían el encargo de traducir unas obras. Por lo cual, hoy día, empezando por el tema es interesantísimo, empezando por su propio nombre, que está, podríamos decir, en entredicho, aunque para todos nos resulta realmente útil hablar de escuela propiamente tal. ¿Te parece todo este proyecto se inicia en Toledo? ¿Cómo, de una manera más minuciosa, cómo se va realizando el proyecto? El proyecto, aunque siempre asociamos, en general, se suele asociar la Escuela de Traductores con la época de mayor apogeo, que fue precisamente durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, la Escuela de Traductores de Toledo empezó antes. La Escuela de Traductores de Toledo empezó en el siglo XII, bajo la protección precisamente de los arzobispos toledanos, que eran personas muy cultas y en el que tenemos que decir que la Iglesia desempeñó un papel importante. El más conocido de todos estos arzobispos fue el arzobispo Don Raimundo, conocido con este nombre, que era un monje cluniacense que había venido a Toledo y a quien le debemos la gloria de haber promovido precisamente el sistema de traducciones de obras que estaban en árabe, pasarlas al latín. ¿Esto por qué lo sabemos? Por las dedicatorias que aparecen en los libros. Por ejemplo, en el libro de Avicena titulado De Ánima, se dice: se hizo este traslado, literalmente la palabra traslado, por indicación de, y sabemos que la indicación provenía de Don Raimundo, o sea que se explica por qué motivo se hizo este libro. Indudablemente todo tiene unos antecedentes y su predecesor, don Bernardo, también abad de Sagún y arzobispo de Toledo, ya hizo venir de Francia precisamente a varones buenos y letrados para aprender todo bien. O sea que ya en el siglo XII... hay un detalle que yo quiero que aclares. ¿Por qué al latín? Primero, Primero. Sí, esto es interesante porque tú has dado la palabra clave para la época de la que estamos hablando. Siglo XII, latín. Cosa que cuando hablemos del siglo XIII y de Alfonso X añadiremos otra denominación. Efectivamente, el latín
porque los judíos conocían el árabe. Los judíos traducían al romance y los mozárabes traducían del romance al latín, porque eran obras que ahora en el siglo XII estaban encargadas por la Iglesia. Indudablemente el latín, quien lo conocía en el siglo XII, la gente culta. Sí. Quedémonos con esto, porque con Sí, Alfonso, sí. con Muy Alfonso X interesante. vamos a decir... Era la lengua oficial de la Iglesia. Efectivamente, y se entendía que esas traducciones por entonces se hacían para gente culta, para gente especializada, eran libros difíciles, y entonces había este proceso. El proceso era del árabe, se traducía al romance, y del romance después se traducía al latín por los mozárabes. O sea que eran equipos. Es decir, Y de ahí, ese es el concepto de escuela, ¿no? efectivamente, un equipo cultural. efectivamente, lo que traductor. hacíamos hincapié es que no era una escuela como podríamos... Con el concepto moderno de escuela. Efectivamente, ¿Sí? Pero efectivamente, que así también es. se forma escuela. La escuela no es el edificio, es el conjunto de alumnos, pensadores, intelectuales, profesores, de una manera genérica, pero aquí muy específico, de personas que, conocedores de los idiomas, recuperan todo el mundo griego, ¿verdad? Qué maravilloso. Efectivamente. Volviendo al tema del edificio, parece ser, Sí. parece ser, porque siempre en historia yo creo que todos los conceptos están continuamente un poco en revisión, que el propio don Raimundo parece que modificó en cierta medida el Palacio Arzobispal, precisamente, el Palacio Episcopal, perdón, entonces lo reformó y dejó una parte para la escuela, pero eso es una cosa que ha quedado un poco escrita, así pensada. Todo esto es la primera etapa de la Escuela de Traductores, para que quien nos ve piense concretamente, y todo ese periodo no se pierde en el tiempo, no se diluye en el tiempo, está concretado, ¿verdad? Sí, y además en este siglo XII hubo personajes muy cualificados que trabajaron aquí en Toledo. Permítame recordar al mozárabe Domingo Gundisalvo, que era arcediano de Segovia, pero entonces Segovia pertenecía a la Mitra de Toledo, entonces estaba vinculado con esta ciudad. Fue uno de los mayores traductores de obras árabes al latín, obras árabes que, como tú también has apuntado, provenían de obras griegas que habían pasado a la cultura árabe. Elina, es una maravilla que el mundo griego no se perdió, aunque tuvo que hacer un gran recorrido. Se fue a Oriente y de Oriente llega pasando por África a Europa, entrando por España. Es que para aquellas épocas es muy difícil entenderlo. Realmente todas las cosas están relacionadas, Andrés, y cuando explicamos la expansión musulmana, los musulmanes salían del desierto de Arabia, eran un pueblo de pastores, era un pueblo de nómadas, que no tenían, podíamos decir, mayor formación, entiéndaseme lo que quiero decir, pero supieron captar muy bien todo lo que encontraron. Se encontraron con un imperio bizantino muy rico y con un imperio sasánida también. Llegaron a Egipto, tú lo has mencionado antes, se encontraron en Alejandría con fondos muy buenos. Y supieron captar, ellos reunieron todas las obras que encontraron, es decir, no las eliminaron, al revés, ellos las desconocían y por ese motivo trataron precisamente de guardarlas, de conservarlas y de traducirlas, porque indudablemente, y de ahí viene la riqueza que vemos en la corte de Bagdad en el siglo IX y después todo lo que se transmitió a Córdoba, porque otra cosa que tenemos que pensar es
los continuos viajes. Ahora nos parece imposible los continuos viajes que los sabios hacían, pero tanto de Córdoba a la escuela de Bagdad o de Alejandría, en busca del saber, y luego les daba tiempo para regresar y traer los conocimientos. Muy curioso. Que ayer, y yo creo que esto es una cosa que hay que poner un aspecto que hay que poner de relieve, y es muy encomiable la labor que hicieron los musulmanes en transmitirnos toda la cultura de griegos, del neoplatonismo, que ahora hablaremos, etcétera, de las ciencias matemáticas. No me quiero anticipar. Gracias a ellos tenemos unos conocimientos que, si no hubiera sido por esta transmisión y por la labor que se hizo precisamente en Toledo, Europa no hubiera conocido o lo hubiera conocido posteriormente, pero en esos momentos la labor que hicieron fue considerable. A la mitad del programa, un pequeño descanso, y seguimos, porque todo esto es rico en el pensamiento, en la cultura y también en el conocimiento. Así que, amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy con la Escuela de Traductores de Toledo. Un pequeño descanso y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos haciendo un recorrido histórico desde Bagdad, desde Oriente hasta Toledo, pasando por todo el Mediterráneo. Es que la mente corre así. Tenemos en el estudio a doña Paulina López Pita, que nos está haciendo un análisis detallado del concepto Escuela de Traductores de Toledo. Le habíamos dejado en la primera parte un poco ahí con una pregunta casi incompleta. ¿Qué es, cómo era la primera etapa, qué arzobispos intervinieron y cómo es concretamente el método de trabajo que utilizaron los traductores en esta época, en esta etapa? En esta etapa, sí. Efectivamente, en este siglo XII podríamos decir que se caracterizó porque fue la Iglesia la que promovió esta labor de traducción. Pensemos que vino a Toledo precisamente Pedro el Venerable, que era abad de Cluny. ¿Por qué vino precisamente un abad de Cluny a Toledo en el siglo XII? Porque quería, aparte de visitar los monasterios de la Orden de Cluny, lo que quería es que le tradujesen el Corán precisamente al latín, y hacemos hincapié en el latín en esta primera época, porque así, con el conocimiento más profundo del Corán leído en latín, él podría rebatir mejor a los musulmanes sus creencias o en las cosas en las que no estaba de acuerdo. Es una maravilla. Sí, entonces era indudablemente que algún escritor, me vas a permitir que recuerde esta frase, dice que para los monjes en el siglo XII venir a Toledo era una cosa frecuente y una cosa idílica también. Dice, y lo compara, me hace mucha gracia, dice, como para los americanos en el siglo XIX, dice, ir a París, es decir, era como el no va más, ¿verdad? También sabemos, por ejemplo, que a Sánchez Albornoz, don Claudio, pues lo asoció con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago también contribuyó enormemente a que muchas personas pudieran venir a España y a Toledo para conocer los fondos que había aquí. Permíteme que para finalizar esta segunda etapa recuerde, por ejemplo, al primer extranjero, que consta así, que vino a Toledo, Abelardo de Bach,
un inglés que ya tenía conocimientos del árabe porque había estado con los cruzados en Palestina y se había dado cuenta de la riqueza que tenían los árabes en el conocimiento científico. Y entonces, indudablemente, vino a Toledo para empaparse, permítaseme esta palabra coloquial, porque sabía que aquí había mucha materia prima de interés. También me evoca a mí, yo cuando hice algún estudio, que Raimundo Lulio también aconsejaba aprender el árabe para entenderse con ellos. Claro, indudablemente. Es decir, que me ha evocado tu cita. Efectivamente, porque siempre cuando uno sabe el idioma de un lugar, capta todos los matices, es una forma de entenderse con mayor facilidad, porque indudablemente, por ejemplo, citaba a Pedro el Venerable, la traducción que le hizo Pedro de Toledo del Corán, pues no le gustó, y luego se la encomendaron posteriormente a Marcos de Toledo, a otro toledano. ¿Por qué? Porque dice que Pedro de Toledo era un mal latinista, claro, entonces claro, no es lo mismo. Muy bueno eso era un mal alumno, claro, diríamos hoy. Efectivamente, un mal alumno. no es lo mismo leer tú directamente. Vamos a comparar ahora, cuando alguien ve una película en versión original y tú la ves traducida, te dicen, no hombre, no, indudablemente hay que verlas en versión original, que se capta mucho mejor. Permítanme un poco esta comparación, pues así es, no es lo mismo leerlo en árabe y comprenderlo. Lina, vamos a continuar la segunda etapa, que también es de gran riqueza, porque ya interviene Alfonso X el Sabio. ¿Cómo estructuramos esa etapa? Sí. La originalidad, lo que aporta, es interesante. Efectivamente, nos encontramos con una persona singular, como hemos podido comprobar en otros programas que tú has realizado, como podemos comprobar durante todo este año 2020, 21 y 22, efectivamente, por las conmemoraciones que se están realizando. Alfonso X fue un hombre excepcional, fue un hombre único, y Alfonso X es el protagonista de esta segunda etapa de la Escuela de Traductores de Toledo, que indudablemente fue la que obtuvo más prestigio. Alfonso X tuvo interés de juntar todos los libros que podían haber sido de su interés, y quizá podemos decir que conoció el pensamiento que tuvo Al-Hakam II, que dice, atrápalo todo, después verás que nada es superfluo. Entonces realmente Alfonso X tuvo un interés enorme en reunir pues todos los libros que le parecían que podían ser de interés. Ya siendo infante demostró que tenía un amor por la lectura insaciable. Leía las crónicas de su momento, las de Lucas de Tuit y las de don Rodrigo Jiménez de Rada, pero también leía los libros de historia, porque ya captó que a través del conocimiento de la historia podía sacar ejemplos y enseñanzas para su propio gobierno. Entonces él realmente buscó el conocimiento. Prosiguió también un dicho que dice, busca la ciencia desde la cuna hasta la tumba. Indudablemente eso lo hizo Alfonso X. Tenía un afán por conocer, era obsesivo, su curiosidad, su insaciable curiosidad que le acompañó toda su vida. Entonces, indudablemente, ¿dónde va a saciar esa curiosidad? Precisamente va a saciar esa curiosidad precisamente en una ciudad como Toledo, porque ya contaba con gran prestigio, como hemos visto en la etapa antecesora, ¿no?, de don Raimundo. Y entonces Alfonso X supo aprovechar y desarrollar toda esa inquietud intelectual y ese deseo de conocer que le movió durante toda su vida. Tú me preguntabas que qué novedades aportó Alfonso X. Y
Vamos a citarlas brevemente. Primero, el scriptorium, las traducciones, salen del ámbito religioso. Ya no pertenecían a la Iglesia, como hemos visto con los arzobispos, sino que se va a convertir en un scriptorium real. Es decir, es el rey ahora el que va a dirigir la escuela de la llamada escuela de traductores. Al grupo, al equipo. Efectivamente. Es él el que va a seleccionar las obras y las que va a decir las que deben ser traducidas y después incluso las va a revisar. Además, esto es muy importante, puso el acento en aquellas materias que podían ser beneficiosas para los problemas actuales de la gente. Es decir, se alejó ya un poco de lo que eran los métodos filosóficos, de la metafísica y del plano teológico. Lo que le interesó realmente eran los problemas reales del hombre. Y aquí vemos un carácter pragmático en las traducciones que mandó hacer Alfonso X. ¿Por qué? Porque le va a interesar qué materias. Por ejemplo, pues la astrología. ¿Por qué? Porque tienen una finalidad práctica. Claro. Él estaba convencido de que los astros influían en el ser humano. Entonces le va a querer que se traten, que se traduzcan obras que beneficien al ser humano, alejándonos con todo el respeto de lucubraciones filosóficas, metafísicas, claro, etcétera. También Toledo se distinguió por la astrología, que es otro tema. Efectivamente. Sería otro tema distinto. Efectivamente, y él como res magister que era, pues se va a preocupar indudablemente porque sus súbditos tengan conocimientos de las traducciones, es decir, que sea una cosa práctica. Y de hecho hizo traducir pues, el libro de las cruces precisamente para que se pudiera utilizar. Ahondabas tú en la astrología y voy a poner un ejemplo. Él compuso, aparte de las traducciones que mandó, él compuso el libro del saber de astronomía. Bien, ¿qué hizo en este libro del saber de astronomía? Recoger el libro de la Azafea, que ya habrá escrito nuestro famoso Azarquiel, que aunque fue cordobés, pero trabajó mucho tiempo en Toledo y compuso un libro importante, como es el libro de la Azafea. ¿Por qué es importante este instrumento de la Azafea? Porque se puede medir desde cualquier latitud terrestre, y esto no solamente era bueno para la astrología, sino también para la navegación. Entonces el uso de la azafea era útil. Ya estamos viendo una traducción con fines prácticos, con un pragmatismo. Indudablemente ahí podemos ver en la imagen. Lina, a mí lo que me llama mucho la atención de esta época, parece como que la Edad Media es la pobre histórica, ¿verdad? No. Lo que me llama mucho la atención, que en estas épocas se está hablando de astronomía, no se habla de filosofía y se habla de matemáticas. Sí, esa es otra materia realmente importante. ¿Verdad? Pero para recordar un poquito y finalizar con la astronomía, ya paso enseguida a otra cosa, es que fue muy curioso porque para ver el interés que tuvo Alfonso X, es que mandó construir un observatorio que desgraciadamente se ha perdido. Algunas fuentes dicen que estaba en el castillo de San Servando, pero donde se reuniera todos los conocimientos y se preparasen también. Y luego es curioso, quizá tú lo recuerdes, porque creo que aquí en los años 70, aquí me refiero a Toledo, en los años 70 del siglo XX hubo un proyecto precisamente para construir un observatorio museo, por lo visto que se había proyectado de acuerdo con los instrumentos de los que habla Alfonso X, pero ese proyecto, pues por los problemas que fuera, pues no se pudo llevar a cabo. ¿Y cómo sería el interés de Alfonso X? Que dos cráteres de la Luna llevan el nombre de Azarquiel I y de Alfonsus el otro. O sea que el reconocimiento de Alfonso... Internacional, ¿verdad? Es que, y como antes te decía, Lina, para que descanses un poco de esta magnífica exposición,
que nos estás haciendo, cómo no se ha considerado a España, fundamentalmente en esos siglos ya como el XVIII, que es el salto al mundo científico, no se encaja, ¿verdad? Toda la aportación anterior que se hizo desde Toledo. Europa no captó bien pero yo eso. creo que, perdona que te interrumpa, Andrés, pero yo creo que para eso estamos aquí, para eso estamos aquí, precisamente para dar a conocer... Mira, a mí me llama mucho la atención cuando lees un poco y dices, para conocer matemáticas hay que venir a Toledo, decían, en otras épocas. Es decir, es que da la impresión que en Toledo solamente se puede hablar de arte o de, no sé, o de piedras o de algo que no quiero despectivamente utilizarlo. Pero nadie habla de astrología, ni nadie habla de agricultura, ni nadie habla de matemáticas. Sí, sí, ahora iremos con algo. Y no quiero decir otra cosa porque le voy a pisar el tema a otro cofrade que va a venir a exponerlo. Y no quiero meterme con ello, en defensa del mundo científico. Sí, espero no pisarle el tema al querido compañero que pueda venir después, pero tenemos que poner de relevancia la obra de Al-Khwarizmi, sí, que el matemático bagdadí, persa, etcétera, que a quien debemos, por ejemplo, la palabra algoritmo. Precisamente sí, viene de Al-Khwarizmi, y eso es un término que está recogido en todas las lenguas europeas, y esto se tradujo aquí en Toledo. Indudablemente fue Al-Khwarizmi el primero que introdujo los números indios precisamente en la numeración arábica, y eso precisamente Al-Khwarizmi se tradujo aquí, fue Gerardo de Cremona, sí, sí, quien lo hizo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es difundir más todo esto, pero yo creo que sí que existe un reconocimiento. Sí, pero mira, has citado otro que a mí, si yo fuera historiador, la pena es que no se puede ser todo. Yo estudiaría como mi padre científico, Gerardo de Cremona, pero lo dejo ahí. Efectivamente, Gerardo de Cremona le deben todas las universidades europeas, porque gracias a las traducciones que él hizo de libros de medicina y de libros de matemáticas, fueron manuales que estuvieron en las universidades europeas hasta los siglos XVI y XVII. Gerardo de Cremona, procedente de Lombardía, residió en España mucho tiempo. Además estuvo en Palermo también, fueron donde había indudablemente Federico sí, II tuvo un afán enorme por conocer también toda la cultura árabe. Entonces le debemos muchísimo, y no solamente le debe España, sino las universidades europeas, porque fueron manuales que se estudiaron en las universidades. ¿Me permites que vuelva sobre Alfonso X? Perdóname, pero es que salen, claro, como los refranes de Sancho, salen y se atropellan. Efectivamente, no, es que es tan rico, todo este tema que nos daría para mucho más tiempo. Pero para retomar lo que estábamos diciendo, las novedades que aportó Alfonso X, me quedaba una. Sí. No sea que haya dicho yo que hubo 3 novedades y los telespectadores nos digan, pues nada más que han dicho 2. Primero decíamos la novedad que ya fue el rey el que se ocupa. La otra, que se tradujeron obras pragmáticas, es decir, de que fueran para el uso de sus súbditos, como res magister, que buscaban el beneficio de todos. Y la tercera, relacionada con esto que acabamos de decir, es que se traduce al castellano. Dejamos el latín. Ya el latín no interesa. ¿Por qué? Porque era un rey, y el rey quería que todos los conocimientos llegaban a todos sus súbditos. Entonces sus súbditos no conocían el latín, conocían el castellano. Y además tenía una visión que ahora nos causa una cierta novedad para aquel entonces, que es que la lengua
unía a todos los pueblos y era la única forma de gobernar un imperio que tuviese una lengua única, porque era la forma, era el instrumento optimum, para precisamente gobernar a tanta diversidad de pueblos, de población distinta como había en Toledo, igual que luego lo dirá Nebrija, etcétera, con la gramática española, la lengua del imperio, etcétera, pero buscaba esa unidad. Por tanto, ya hemos visto la diferencia que había con la fase anterior. La primera parte. Efectivamente. Sí, luego es muy curioso porque el conocido Rafael Lapesa, lingüista muy conocido y eminente en las universidades españolas, dijo que aunque Alfonso X había introducido ciertos cultismos precisamente en las traducciones, sin embargo, no se quiso alejar nunca de que fuera un lenguaje accesible y conocido para todos sus súbditos. O sea que lo que pretendía era realmente que llegase a toda su población. Hay un dato curioso, perdón, que en la época de Alfonso X, según tú me enviabas a mí cosas y yo me fijaba, él en algunas obras aumentaba algún capítulo, las enriquecía. Eso tenía gran valor, ¿no? Sí, indudablemente, porque Alfonso X no le dio tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer, él no escribió todo. Luego, si hay tiempo, nos referiremos un momento a las cantigas o a los libros de la historia, la general historia y la historia de España. Pero lo que sí hizo fue supervisar cuánto se hacía y hacer sus propios comentarios también. Buscaba y ampliaba aquello que podía tener un fin práctico, y de hecho también se preocupó de que vinieran sabios y buenos conocedores a Toledo, precisamente para que tradujeran aquellas obras que se consideraban de especial importancia. Sabemos que aquí en España estuvo por entonces el escocés Miguel Escoto, que también estuvo precisamente en la corte de Palermo con Federico II. Tradujo obras de Aristóteles que indudablemente tuvieron repercusión posterior, porque fue Averroes el que hizo los comentarios de Aristóteles, y todos esos comentarios son los que pasaron a las universidades europeas. Entonces todo esto tuvo el impulso, tuvo el empuje precisamente de Alfonso X. Esta fama, como ya anunciábamos antes, llegó a Europa. Por ejemplo, Juan de Salisbury, gran intelectual inglés, se lamentaba en 1159, es decir, antes de Alfonso X, el abandono de las matemáticas y de la geometría, salvo en tierra de España y el confín de África. O sea, que es que en Europa, reitero, se tenía conocimiento y se ponían... Esa cita, muy interesante. Efectivamente, o sea, que ya se tenían los conocimientos. Volviendo al tema de Al-Guarizmi, sin querer meterme en la probable conferencia que se vaya a dar otro día, introdujo el número 0. El número 0 venía de la India, se tradujo del árabe, y en el lenguaje hindú se llama sunya, que significa vacío, es decir, el 0 es nada. Bien, pues lo tradujo Al-Guarizmi, y a él le debemos precisamente esto. Es que la historia es un proceso continuo, y las cosas que tenemos hoy día en general es fruto de unos antecesores que nos han ido marcando todas las pautas. Y yo creo que a Alfonso X hay que reconocerle indudablemente todo este... Tenemos poco tiempo ya en el programa. Pienso que esta segunda etapa es muy rica,
y que aporta mucho conocimiento al tema de Escuela de Traductores de Toledo. Ha citado las materias fundamentales. No podemos introducir en el programa el Cantigas porque la participación, ya lo hemos tratado anteriormente y además nos extendería mucho el tema. Pero en estos minutos que tenemos, algo que pueda ser como conclusión, algo que pueda ser como mensaje, algo que pueda ser como motivo de sabiduría, de saber, de conocimiento. ¿Qué podemos decir? Mira, aunque sean así nada más que flashes, me vas a permitir, por ejemplo, la influencia que tuvieron las obras de literatura que se tradujeron en esta época. Por ejemplo, se tradujo del árabe un libro que se llama El viaje nocturno de Mahoma, por ver la influencia y la repercusión. Después fue Buenaventura de Siena quien elaboró el libro de la escala de Mahoma. Vemos una traducción del árabe, del viaje nocturno de Mahoma, Buenaventura de Siena, el libro de la escala de Mahoma. ¿Dónde quiero ir a parar? Quiero ir a parar a Dante, que le sirvió de inspiración para la Divina Comedia. La traducción del Kálila Edigna, unos cuentos orientales hindúes traducidos a 40 lenguas. ¿Cuál fue la primera traducción que se hizo en Europa? La de Alfonso X el Sabio. Pongamos esto como ejemplo, que se lanzó. Alfonso X le interesó Europa y a Europa le interesó a Alfonso X. Alfonso X fue un precursor, fue un hombre, el uomo renacentista en el medievo, dijo así el historiador García de Cortázar. Es un hombre adelantado de su tiempo, pero es muy curioso porque también se viene diciendo, Eduardo Marquina, un novelista, dijo que de tanto mirar las estrellas se le cayó la corona, es decir, que esto aludía a un epitafio que le querían poner diciendo que no gobernó, sino que se dedicó a mirar las estrellas. No, Alfonso X podríamos decir que le dio tiempo a todo, es decir, que no descuidó, y de hecho no es que no descuidase, sino que encima, lo que tú me preguntabas antes, legisló las 7 partidas, es decir, que quiso gobernar, estableció unas leyes, unas normativas. Sí. Yo creo que yo finalizaría con estas palabras tomadas de Juan de Moraleda, toledano, nacido en Orgaz, cuando en 1921 se celebró los 700 años del nacimiento de Alfonso X, que dijo, si no hubiera existido, nos lo hubiéramos tenido que inventar. Entonces creo que no nos lo hemos inventado. Bueno, pues me parece unas palabras maravillosas para terminar el programa, agradeciéndote, Lina, todo ese trabajo, toda esa riqueza que has expuesto y que nos anima a continuar estudiando y presentando programas. Así que continúa trabajando, porque en otra ocasión también queremos contar contigo. Será un placer, muchas gracias. Siempre, Andrés. Muchas gracias a ti. Y también a ustedes, Escuela de Traductores de Toledo. Pero el programa Huellas de Nuestro Tiempo, todas las semanas les ofrece un tema. No nos abandonen. Todos los jueves y semanales, se lo digo, estén con el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Muchas gracias.